Dios lo bendiga, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra del Señor. En este día domingo, pues hermanos, día del Señor, nos gozamos de compartir la palabra con cada uno de ustedes, con los hermanos presentes y con donde llegue esta palabra. Que las bendiciones de Dios sean propicias en la vida de cada uno de ustedes. Les invito a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 31 al 44. San Juan, capítulo 11, del versículo 31 al 44. Versículo 11 y 31. Desde el 31 al 44. Muy bien. Voy a escuchar. Perdón, hermano, vamos a... Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amado Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, por ese amor tan grande, Señor, por ese amor sublime, por ese amor, Señor, que no lo podemos dimensionar. Sí lo recibimos, Señor, pero cuánto quisiéramos amarte, Señor, con un poquito de ese amor con que tú nos amas. Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa, por estos milagros, por estos portentos, por estas señales, Señor, que hiciste en este mundo. Y que tu poder está vigente, que lo puedes hacer actualmente, Señor. Porque eres bueno y misericordioso. Porque amas, Señor, al pecador, amas este mundo por el cual diste tu vida, Señor amado. Oh Cristo bendito, te adoramos en esta tarde, Señor. Te agradecemos el privilegio de conocerte, de que vivas en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y gracias porque a través de estos milagros, a través de leer tu palabra, crecemos, Señor, en fe, maduramos, Señor. Y cada día anhelamos estar más cerca de ti, Señor, para cuando tú vengas podamos volar a las nubes y encontrarnos contigo, Señor, para vivir eternamente. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a vivir santamente, Señor, para que un día
esto puede ocurrir. Gracias, Dios de los cielos, por tu amado Hijo. Te lo agradecemos, Padre bueno. Amén y amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en esta tarde, hermanos, sobre la resurrección de Lázaro. Los milagros, hermanos. ¿Cuántos creen los milagros? Amén. Amén. Hay denominaciones que dicen que los milagros fueron solamente para la iglesia primitiva, para que creciera y se extendiera el evangelio, pero que hoy pueden ser, pero que no creen como creemos nosotros. Que, hermanos, el poder de Dios está vigente, y si tenemos fe, si creemos, podemos, hermanos, orar y ese muerto resucitará. Porque el Señor, hermano, venció a la muerte, y con ese poder con que se levantó de la muerte, Él lo puede hacer actualmente. Los milagros, hermanos, solamente son cuando hay leyes en la naturaleza, hermanos. Hay leyes que rigen la naturaleza. Pero cuando ocurre un milagro, Dios cambia una o dos leyes y pone una ley superior. En este caso de Lázaro, hermanos, él pues puso la ley de la vida. Los milagros, hermanos, que menciona la Biblia y que nosotros también compartimos, fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles también. Y, hermanos, tenemos que creer. Es tan importante creer, hermanos, en la palabra de Dios. Este milagro, hermanos, ocurre pues cuando Lázaro se enferma. Lázaro se enferma y el Señor dice que estaba con sus discípulos en Perea, que estaba a 3 kilómetros de Betania. Esta casa, estos amigos de Betania, que todos conocemos, Marta, María y Lázaro, eran 3 hermanos que vivían en Betania y eran amigos del Señor, y Él los amaba con ese amor ágape. Juan escribe, hermanos, empleando, hermanos, la palabra griega de ágape, el amor ágape, con que Dios ama, hermanos. Nosotros amamos con el amor filius, tal vez queremos, hermanos, amar también con el amor ágape que Dios pone en nuestros corazones, porque Él ha puesto, dice, también, hermanos, en nuestros corazones ese amor. Pero no podemos alcanzar, hermanos, el amor de Dios. Él amaba a esta familia y se entera, mandan a alguien que le avise al Señor que Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor dice, no es de esta enfermedad de muerta, le dice a sus discípulos, y se queda allí 2 días más. En ese lapso ya muere, hermanos, Lázaro. A los 2 días recién él va a Betania. Para esto, seguramente, hermanos, que han transcurrido los 4 días, pues el que fue a avisar un día, su regreso otros días, y 2 días más, ya eran 4 días que había muerto Lázaro. Entonces, hermanos, vemos que el Señor llega a Betania. Cuando llega Marta, es la primera que sale. Ella siempre lame casa. Ella siempre, hermanos, dispuesta, sale a recibir al Señor. Pero le dices, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y, hermanos,
vemos que el Señor retardó su venida. Él quería, hermanos, hacer un milagro tan portentoso, porque este milagro, hermanos, es una señal, el séptimo milagro que presenta el apóstol Juan en su libro, es una señal, un portento, hermanos, algo extraordinario, que el Señor quería, hermanos, no por Él, sino darle la gloria a su Padre, y quería que los discípulos aumentaran su fe, quería que esa gente que estaba allí pudiera también creer y aceptarlo como su Mesías Salvador. Recordemos que había gente que creía, pero también había más que no creía en Él. Entonces, hermanos, vemos pues que Él demora para que la gloria de Dios se manifieste, hermanos, no porque no le interesaba, sino que Él siempre buscaba, hermanos, avivar la fe. Y por eso Él demora, sabiendo de que si Él era, hermanos, la vida, entonces Él podía. Él sabía, hermanos, de que Él podía resucitar a ese muerto. No importaba el tiempo que hubiera muerto. Por eso es que Él demora. Y bueno, pues hermanos, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces, ¿qué le dice Marta? Le dice pues, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Hermanos, todo el que cree, dice, todo el que cree, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, nosotros sabemos como creyentes que si somos fieles y morimos en esta noche, solo estaremos durmiendo y vamos a resucitar. Por eso cuando el Señor venía con sus discípulos, dijo: no, Lázaro duerme. Los discípulos creían que estaba dormido, que ya estaba mejor. Pero el Señor les dijo después: no ha muerto, para que entendiera. Entonces, hermanos, cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, aleluya, tremendas palabras, hermanos, que le dice pues a Marta. Pero Marta creía, sí, esa familia creía que era el Mesías, creía que era Dios, o el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban. Entonces, hermanos, ella había escuchado las enseñanzas del Señor y sabía que se iba a resucitar. Sí, vamos a resucitar, le dice. Sabemos que ahí mi hermano resucitará. Pero seguramente que Marta pensaba, pues, sí va a resucitar mi hermano, pero ahora ya no voy a estar con él, ¿no? Como cuando yo, hermano, cuando murió mi mamá, mi hermano decía, y yo lloraba, y me acuerdo una hermanita me decía: no llores, Carmencita, no llores. Sí, pero yo ya estábamos llevando, y yo lloraba y me decía: no llores, porque pero yo decía: sí, pero se va a quedar acá, ya no la voy a tener, se va a quedar. Y yo lloraba. Entonces yo creo que así pensaba Marta, ¿no? Va a resucitar, yo también sé que va a resucitar, pero ya no la vamos a tener, ya no la vamos a ver, no vamos a poder gozar de su compañía, y eso es doloroso. Pero, hermanos, el Señor le dice: no, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Tremendas palabras, hermanos. ¡Qué fe!
hermanos, con qué fe, con qué seguridad, hermanos, habla el Señor Jesús a Marta, que la hace creer. Por eso ella le dice, Cristo, el Hijo de Dios, yo sé, le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Pero aún Marta, hermanos, todavía pues estaba con poca fe. Todavía ella, bien es cierto, ella creía que era Cristo, pero no dimensionaba el milagro que iba a haber. No dimensionaba eso. Nosotros tenemos que creer, haciendo, hermanos, un recuento, y hemos compartido muchas veces de 1 Tesalonicenses, hermanos, que los muertos 4, que dice que cuando suena la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, como dicen Corintios, seremos transformados. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que solamente pasamos de un estado a otro estado. Ahora estamos con vida, con este cuerpo terrenal, pero cuando resucitemos, hermanos, en la primera resurrección, que también hemos hablado, no vamos a resucitar con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, hermanos, que será incorruptible. Sabemos ahora que los que mueren, ya su cuerpo se descompone, pero en la primera resurrección, cuando el Señor aparezca en las nubes, en el rapto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No les vamos a llevar la delantera a nosotros, ellos nos van a llevar la delantera a nosotros. Bendito sea Dios. Nuestros muertos, que los amamos, que los recordamos con amor, hermanos, ellos van a resucitar primero. Y nosotros, si estamos vivos, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y también nos iremos con Él. Pero para eso tenemos que ser fieles, hermanos. Creer. Muchos dicen ver para creer, pero la palabra de Dios dice, cree para que veas. Cree para que veas, aleluya. Tenemos que creer para ver. Si no creemos no podemos ver nada, hermanos, nada podemos ver. Hay que creer para ver, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, hermanos, tenemos que vivir, como les digo, siendo fieles a Dios. Eso es algo, hermanos, que es repetitivo, que siempre les digo, pero es que si no, hermanos, si no consagramos nuestra vida a Dios, si vivimos vidas duales, no vamos a poder volar cuando suene, hermanos, esa trompeta. Nos vamos a quedar. Entonces hay que ser fiel. No podemos vivir, hermanos, en departamentos separados. Un departamento en la iglesia, otro departamento en el mundo. No podemos hacer eso, hermanos. Entonces es necesario, hermanos, que nos demos cuenta que si queremos vivir eternamente con Cristo, tenemos que ser fieles, mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios, hermanos. Es importante que nuestra fe crezca, que creamos y que vivamos, hermanos, en santidad, como Dios quiere. Somos imperfectos todavía, hermanos, estamos en este mundo y tenemos muchas fallas, pero también, hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da la oportunidad de pedirle perdón, volver al camino bueno. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer. No podemos continuar en el camino torcido, sino en el camino bueno. Si queremos que se cumpla en nosotros esta palabra que dijo el Señor, todo aquel que
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. No importa, hermanos, si morimos mañana o ahorita, si estamos bien con el Señor, vamos a dormir, vamos a estar en un estado pasivo hasta que suene la final trompeta. El Señor seguramente dice con voz de trueno, con voz de mando. ¿Qué dirán, no? Levántense. Y hermanos, nos levantaremos para ir para siempre con Cristo, aleluya. Y eso tenemos que recordarlo siempre, hermanos. Recordemos que la vida cristiana es una vida diferente. No es la vida que vivimos en el mundo, hermanos. Es una vida diferente, es un estilo de vida que tenemos que vivirlo, hermanos, santamente para agradar a Dios. No podemos, hermanos, nosotros crear nuestro estilo de vida. Muchos cristianos crean su estilo de vida. Y yo estoy bien. Si voy a la iglesia, doy mis diezmos, trabajo en la iglesia, tengo cargos. Pero no es así, hermanos. Dios mira el corazón. Y Él sabe cómo estamos delante de Él. Y de esa manera, pues, hermanos, le mando un dardo a Marta, diciéndole que aunque esté muerto vivirá. Bueno, pero ella siempre, hermanos, cree, ¿no? Esto. Y cuando ella escucha, yo soy la resurrección y la vida, es impactante, hermanos. Estas palabras son tan impactantes que llegan a mi corazón, hermanos. Y yo desde niña decía, yo soy la resurrección y la vida, pero yo me ponía a meditar y yo quería entender, hermanos, estas palabras del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, aleluya. ¡Qué privilegio que tenemos como creyentes, hermanos! ¡Qué privilegio! Amén. Que somos, hermanos, hijos de Dios. Y que Él es la resurrección. Adoramos a un Dios, hermanos, que nos va a dar vida. Que esta vida se acabará, pero la vida que Dios nos va a dar, que Cristo nos va a dar, hermanos, es para siempre. Tenemos que creer, no dudemos, hermanos. El cristiano tiene que creer, y vuelvo a repetir, creer para ver. Aleluya. Y así, hermanos, estando Marta, tambaleando en su fe, dice, va María, como siempre, absorta ella en las cosas, seguramente pensando también en el Señor, que no vino, pensando en su hermano que había muerto. Había venido mucha gente a su casa para consolarlas, porque había muerto su hermano. Y hermanos, María estaba allí cuando Marta viene y le dice, el Señor está aquí, te llama. Inmediatamente María, pues, hermanos, se levanta y dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella las consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanos, ella también, ¿dónde estaba su fe? Que ella, cuando el Señor iba a su casa, ella se sentaba a los pies del Señor a escuchar las enseñanzas. Había perdido un poco su fe, hermanos. Había perdido un poco su fe, porque ella también le dice, Señor, si hubieras estado aquí. O sea, ella pensaba en lo terrenal, no más allá de lo terrenal. Eso es lo que tenemos que pensar, hermanos. No solamente quedarnos aquí, sino traspasar y llegar, hermanos, a lo espiritual. Pero si nosotros no nos preparamos, no leemos la palabra, no meditamos la palabra,
no tratamos de pedir al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos enseñe, que abra nuestro entendimiento. No buscamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos entender. Hermano, yo recuerdo mucho cuando yo recibí, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Fue como que mi mente se abrió, hermanos. Mi mente se abrió a un conocimiento mayor de la palabra. Y yo podía leer y entender mejor, hermanos. Antes de eso yo, como les he contado siempre, desde 15 ya yo trabajaba en la iglesia. Entonces, hermanos, a veces yo no entendía la palabra. Y yo recuerdo que me iba la movilidad, pues, iba orando y le decía: Señor, yo no puedo ir a enseñar lo que no sé. Yo así, hermano, yo le decía así al Señor: yo no puedo enseñar lo que no sé, quiero que me enseñes. Yo quiero que me enseñes. Esto no entiendo. Y yo iba diciéndole, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, que me enseñaba. Y cuando yo llegaba a la iglesia, ¡ay! ¡Qué hermoso, hermanos! Yo podía compartir la palabra, pero con conocimiento, no hablar por hablar, no tergiversar ahí para que engañar, ¿no, hermanos? Y siempre, y cuando ya, hermanos, recibí el Espíritu Santo, después la llenura, fue algo maravilloso, hermanos. Podía compartir la palabra desde otra óptica, ver las aristas y poder compartir de otra manera la palabra con conocimiento. No me creo una erudita, hermanos, no soy, pero tengo conocimiento que Dios me ha dado, poquito, pero ahí, hermanos, puedo compartir la palabra comprendiendo, no saliéndome, no yéndome por la tangente, como decimos, sino centrada en la palabra de Dios. Entonces vemos a María que viene y también, pues, tambaleando en su fe. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero si el Señor, hermanos, hubiera estado allí, si Él hubiera ido inmediatamente, que le dice que está enfermo, no hubiera ocurrido este milagro, este portento, hermanos. No hubiera ocurrido, porque no sanaba. Pero fue el último milagro público del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Ya Él iba a la cruz, hermano, ya iba a entrar a Jerusalén. De ahí va a Betania, le da la cena y luego ya se va a Jerusalén a entrar a triunfar, y ya queda, hermanos. Fue la última semana de vida del Señor. Entonces, la fe tenemos que mantenerla, hermanos. No podemos vivir un mes, un año, 2 años con fe y después olvidarnos. No. Entonces, hermanos, dice que todos los amigos, las amistades, pues, judías que habían estado, que le habían ido, y no, dice, no eran pocas, eran muchas, seguramente una familia muy querida allí, porque dice que mucha gente fue a consolarlas. Las 2 hermanas se quedan solas, y entonces cuando viene, pues, hermanos, María, la vio llorando, dice, y él también se conmueve, perdón, y pensaría, hermanos, tanta gente incrédula. Tal vez, hermanos, él se conmueve tanto por la muerte de su amigo, como también viendo la incredulidad de tantas personas que habían allí. La incredulidad. Él les había hablado, Él les había enseñado. ¿Cómo serían sus enseñanzas magistrales del Señor Jesús, hermanos? ¡Qué privilegio de esa gente! Pero sin embargo, ellos no recibieron como debían recibir las enseñanzas. Por eso es de que estaba el Señor ahí, pero no esperaban lo que iban a ver. No esperaban, hermanos. No esperaban. Dice, Dios se conmueve y pregunta: ¿dónde le pusisteis?
le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Miren, hermanos, la incredulidad. Él sí había sanado a los ciegos, demostrando que era la luz del mundo, hermanos. Pero ahora iba a demostrar el poder de Dios. Iba a demostrar que era Dios, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. No era cualquier profeta, sino era ese Mesías prometido por el Padre en el Antiguo Testamento. Pero ellos no creían. Miren, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré. Está creyendo en la resurrección. En Isaías también encontramos que habla de la resurrección. Y entonces, hermanos, hay otras citas también que hablan, hermanos, sobre la resurrección que creían. Daniel 12:2. A ver, lean, hermano, a ver, rapidito. Daniel 12:2. Si dan por acá Isaías. ¿Ya? 12:2. Y muchos de los que duermen... Fuerte, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hermano, vemos, Daniel también creyó en la resurrección. Muchos dicen que iban a resucitar para vida eterna y otros para confusión perpetua, los que no creen en Cristo, los que son solamente los convencidos, pero no los convertidos. Entonces, no solamente hay que quedarse como convencido, sino como convertido. Cambiar, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo importante. Es bueno, hermanos, que recapacitemos. Es bueno, no nos conformemos, hermanos, de que ya somos cristianos, de que ya conocemos la palabra y que ya es suficiente, nada más. No, hermanos, nos falta tanto conocimiento para poder vivir como Dios demanda. No quedarnos allí, hermanos, no quedarnos a través de los años. Yo tengo 20, 30, 40, 50 años, pero ¿qué creciste o te quedaste bebé espiritual? ¿O te quedaste allí nomás, enano espiritual? Tenemos que ser gigantes espirituales, hermanos. No quedarnos como enanos espirituales. Es importante, hermanos, que nosotros pues tenemos que crecer, madurar y no ser convencidos, sino convertidos. Dice, lloró el Señor. ¿Cómo lo quería? ¿Cómo amaba a esa familia con ese amor ágape con que Dios nos ama? Y la incredulidad de la gente pues, que estaba ahí. No lo podía sanar, ni siquiera dice resucitar. Dice, así como abrió los ojos al ciego, no haber hecho también que Lázaro no muriera. Ni siquiera pensaban que iba a resucitar. Ya Juan dice, hermanos, tantos milagros que hizo el Señor que todos los libros del mundo no alcanzarían para escribir todos los milagros que el Señor hizo. Pero una resurrección, el hijo de la viuda de Naín. Entonces, hermanos, sin embargo, eran tan incrédulos. Y hay mucha incredulidad en la iglesia, hermanos. Hay falta de conocimiento, hermanos. Hay falta de conocimiento. La iglesia ahora solamente está para hacer sus campañas, para organizar toda esa organización. Y hermanos, se olvidan un poco
de el conocimiento de la palabra de Dios. Están tergiversando el evangelio, hermanos. Están haciendo del evangelio un evangelio personal. Pero no estamos extrayendo el evangelio puro de la palabra de Dios que el Señor nos ha dejado, hermanos. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. Tenemos que extraer ese néctar, hermanos, precioso de la palabra de Dios. Tenemos que revitalizarnos en Cristo a través de la savia bendita, hermanos. Él es, hermanos, esa higuera. Nosotros dice que somos la higuera, ¿no? Estéril. Pero, hermanos, las raíces. La vid verdadera es Cristo. La vid verdadera es Cristo. Entonces nosotros somos las ramas. Pero tenemos, hermanos, que buscar una ubicación. Ustedes saben, hermanos, acá la hermana que las plantas, ¿de dónde las cortan? De arriba. Y va quedando, hermanos, la parte de abajo, donde están ya las ramas más fuertes, y se cortan y después van a florecer nuevamente, a retoñar. Entonces nosotros tenemos que posicionarnos, hermanos, allí cerca, donde están las raíces, para extraer la savia bendita, para crecer, para avanzar, para no quedarnos, hermanos, sino madurar. Y que si en esta noche muriéramos, pues nos vamos a ir con el Señor, porque estamos preparados, aleluya. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, que la muerte no nos sorprenda viviendo departamentos separados, hermanos, sino que sí tenemos que morir, pero nos vamos a ir con Cristo, aleluya. No seremos perfectos, como les digo, pero la perfección, yo creo que, hermanos, la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos volando. La glorificación. Creo que cuando ya estamos nosotros, hermanos, volando para irnos a encontrar al Señor, ahí cuando nuestros cuerpos van a ser glorificados, transformados, en ese tiempo, hermano, es mi pensamiento, que allí, hermanos, vamos a llegar a la perfección que Dios quiere, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, aleluya. Entonces, luego, hermanos, que ya ha ocurrido todo esto, ¿qué pasa, hermanos? El Señor ya va, viene el milagro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, Marta, hasta ahora ella, todavía con su incipiente fe. Otro dardo, una amonestación, una exhortación suave del Señor. ¿Y qué le dice? No te dije, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, nuevamente les repito, tenemos que creer para ver. Dios le pide a Marta que crea para que pueda ver el portento que iba a ser. Un cadáver de 4 días de muerto ya estaba en descomposición, hermanos. Sin embargo, Él manda que saquen la piedra. Luego, hermanos, ora dando gracias
gracias a Dios, porque el milagro ya estaba hecho. Y le dice, pues solamente lo hago para que, ¿no? Gracias por haberme oído, yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado. Hermanos, ¿con qué autoridad, hermanos, con qué autoridad le habla? Vence a la muerte, Lázaro, ven fuera. Y dice, hermanos, que dijo el nombre, porque con la autoridad de Cristo, dice que si hubiera dicho, ven fuera, todos hubieran venido, todos los muertos hubieran venido, hermanos, porque Él era la resurrección y la vida, aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender y agradecer a Dios, hermanos, que un día vino a nuestro corazón, que un día abrimos nuestro corazón para recibirle y que Él vive en nosotros, hermanos. ¿Qué cantidad de muertos hubieran resucitado? Por eso dijo el nombre. Y él muerto de 4 días, descompuesto, y él, hermanos, dice que ataban las piernas, los brazos, y sale como lo habían enterrado. Pero, hermanos, qué diferente a la resurrección del Señor. Si el Señor tenía el poder, podía haber hecho que también traspase la piedra, que no la saquen. Pero, y también, hermanos, cuando Él resucita, cuando el Señor resucita, Él deja todas las cosas ahí, igualito como que estuviera. Entonces vemos, hermanos, la diferencia cuando resucita el Señor. Él, como Elías, que cuando hace el sacrificio, ¿se acuerdan? Le dice a la gente que eche el agua, bueno, y todo, que prepare. El Señor también siempre usa también, hermanos, a las personas, al elemento humano, para que tengan fe, para que ellos que vieron, que han quitado la piedra, que han visto, hermanos, se habrán postrado reverentes ante el Señor creyendo. Y dice que mucha gente creyó, muchos creyeron, aceptaron a Cristo con fe, y unos fueron a avisar a los fariseos, a los saduceos, y bueno, ya ahí declararon darle muerte al Señor, porque ya vino también su tiempo. Pero como les digo, este fue el último milagro, hermanos, que presenta Juan, y fue el último milagro público que hizo el Señor Jesús, la resurrección de Lázaro, y iba a haber otro que ya no iba a ser él, sino cuando él, Juan también lo escribe, la resurrección del Señor. Hermanos, creamos, creer para ver, queridos hermanos. Si queremos ver maravillas, portentos, si queremos ver que nuestras vidas cambien, si queremos ver que nuestros hogares se levantan, si queremos ver que nuestros trabajos son productivos, si queremos ver que nuestras empresas se levantan, si queremos ver, hermanos, que nuestros hijos salen de las drogas, que salen del vicio, que salen de las bandas y de todas las cosas, creamos que Cristo todo lo puede. Solamente hay que arrepentirse, hay que aceptarlo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Creer en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Y arrepentimiento genuino. Y se recibe y vamos a cambiar la vida. Y podemos, hermanos, también llegar, porque el Señor nos dio la autoridad que podíamos resucitar a los muertos, comer cosas mortíferas y no nos haría daño. Hermanos, todo lo podemos, porque esa autoridad ha sido dada también a la iglesia, a los creyentes. Creamos para ver, aleluya, creamos para ver portentos y milagros. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima, amén. Amén. Amén.